Buenos días para todos, mi nombre es Luisa Fernanda y el día de hoy voy a presentarles mi caso final para la práctica de nutrición clínica en el adulto. Como datos generales tenemos un paciente masculino de 76 años de edad quien ingresa el 28 de agosto del 2024 porque es remitido de consulta externa por un cuadro de elevación de creatinina hasta 5 veces mayor y presencia de diarrea de 2 a 3 veces por día. Bueno, como antecedentes importantes tenemos que este paciente sufrió de enfermedad renal crónica por nefropatía hipertensiva, por lo que es paciente de trasplante renal que se realizó en el año 2016. También sufre de enfermedad diarreica crónica y antes de su hospitalización tenía un estilo de vida sedentario. Sus diagnósticos actuales son bacteremia por Staphylococcus aureus resistente a la metilicina, infección de tejidos blandos del miembro superior izquierdo, neumonía asociada al cuidado de la salud, enfermedad diarreica crónica, lesión renal aguda, código 3, trasplante renal cadavérico en 2016, hipertensión arterial sistémica, trombosis venosa profunda y anemia ferropénica. Antes de iniciar con la evolución hospitalaria de este paciente, recalcar nuevamente que es paciente de trasplante renal desde el año 2016, por lo que inicia consultas o controles mensuales para monitorizar pues, la aceptación a este órgano, a este nuevo órgano. Este año tiene una primera hospitalización en enero del 2024 por enfermedad diarreica crónica. Se resuelve, pero nuevamente es hospitalizado el 27 de agosto por la misma razón, pero también principalmente porque es remitido desde consulta externa por elevación de azoados. Para el 1 de septiembre de este mismo año, aunque el paciente se encuentra estable, sigue con un deterioro de la función renal, evidenciado por sus niveles de creatinina, donde siguen en aumento, y por lo cual se ajusta la furosemida, ya que este paciente empieza también con signos de retención de líquidos. Aunque sus niveles de ácidos siguen aumentando en sangre, se le hace una depuración de BUN y creatinina y los resultados indican que este paciente no requiere terapia de reemplazo renal. Para el 8 de septiembre el paciente continúa con deposiciones diarreicas y para el 17 de septiembre este paciente ya le hacen la primera transfusión por anemia. El 20 de septiembre se le diagnostica neumonía asociada al cuidado de la salud y rinovirus que pues perpetúa esta neumonía. Adicionalmente, el 27 de septiembre el paciente se identifica con derrame pleural, por lo que le practican una toracentesis donde se evacúan o se drenan 550 cc. El 30 de septiembre el paciente persiste con la bacteriemia. El 4 de octubre el paciente se identifica con una visitopenia multifactorial, por lo que es visto por el servicio de hematología. Y el 8 de octubre tiene una caída sin complicaciones. Este mismo día le realizan una transfusión teniendo en cuenta el concepto de hematología y la anemia que presenta el paciente. Y para el 9 de octubre continúa con los mismos diagnósticos. Bueno, en cuanto a las patologías más relevantes de este paciente, iniciaremos primero pues con la bacteremia por Staphylococcus. Entonces, este paciente inicia con una lesión en la piel, es decir, una infección, una lesión en los tejidos blandos que se avanza a una infección por Staphylococcus y esto genera una respuesta inflamatoria local. Estas bacterias pueden producir toxinas que van a dañar las células y las membranas de los tejidos blandos y adicionalmente también pueden producir más toxinas que destruyen las células inmunes y favorecen más diseminación de estas bacterias. Esto va a generar una respuesta inflamatoria o agudiza esa respuesta inflamatoria por la producción o la liberación de citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, que genera una vasodilatación y esto puede afectar la permeabilidad vascular, generando que pase líquido al espacio intersticial y por ende que este paciente pueda presentar edema. Adicionalmente, pues está
este paciente no responde al tratamiento antibiótico, por lo que estas bacterias pueden seguir diseminándose y pasan al torrente sanguíneo desde el foco de infección que inicialmente fue la lesión en los tejidos blandos y pues esto puede generar sepsis por esta respuesta inflamatoria que se sigue perpetuando y pues que el paciente no responde al tratamiento antibiótico. Adicionalmente también tiene una neumonía o tuvo una neumonía asociada al cuidado de la salud por una coinfección entre Staphylococcus y rinovirus. Entonces, pues recordemos que este paciente ya viene infectado, adicionalmente está en un ambiente hospitalario en el que se puede contagiar de más bacterias o virus y la combinación de rinovirus con estafilococcus puede hacer que se alteren aún más esas células epiteliales y se afecte esa capa mucosilar que altera la barrera epitelial, lleva a que el paciente esté más expuesto a esas bacterias y por ende pues presente lo que presentó que es una neumonía. Las complicaciones, pues esto puede generar falla multiorgánica por esta respuesta inflamatoria sistémica severa que no se ha podido controlar, ya que el paciente no responde a los tratamientos, vasodilatación, hipotensión y compromiso del transporte de oxígeno por la neumonía, puede generar también choque séptico, hipoxemia, acidosis respiratoria, disfunción en la barrera alveolo-capilar e hipercapnia, también relacionados con la neumonía. En cuanto a la enfermedad crónica, enfermedad diarreica crónica de este paciente, recordemos que él ya había presentado esta enfermedad en enero y pues este citomegalovirus puede permanecer en las células inmunitarias y reactivarse en condiciones de inmunosupresión y recordemos que este paciente es un paciente trasplantado por lo que siempre se encuentra inmunosuprimido. Entonces, el tracto gastrointestinal se puede ver afectado nuevamente por un episodio o episodios diarreicos, ya que el citomegalovirus puede permanecer en las células inmunitarias. Esto puede generar, este virus genera apoptosis de las células epiteliales intestinales que puede generar erosiones y ulceraciones y esto genera pérdida de la integridad de la mucosa, inflamación local y por ende también pérdida de la capacidad absortiva, por lo que se genera la diarrea crónica. Y como consecuencias, pues podemos tener deshidratación o mala absorción. En cuanto al trasplante renal cadavérico, pues recordemos que este paciente tuvo una nefropatía hipertensiva, por lo que en 2016 fue trasplantado de riñón, pero pues para recordar, la hipertensión crónica o hipertensión persistente puede generar un aumento en la tensión de las arterias renales, en este caso también del injerto, pues que actualmente puede estar relacionado con lo que está pasando de la lesión renal aguda, que más adelante la explico, pero esto va a generar daño endotelial, una predisposición a que el paciente genere esclerosis glomerular y progresión a fibrosis, ya que ese daño microvascular puede generar isquemia crónica del tejido y esta isquemia pues genera una hipoxia resultante, una hipoxia que va a llevar a la producción de factores profibróticos como TGF beta y promueve la fibrosis intersticial y la glomeruloesclerosis. Esto genera un deterioro de la función renal, especialmente pues de la capacidad de filtración de productos de desecho, por lo que se ven aumentados en sangre y tenemos pues una azoemia. Y en cuanto a la función, en cuanto a la lesión renal aguda, pues este paciente presenta lesión renal aguda CADIGO 3, que se puede ver muy relacionado con su patología de hipertensión, eh, que también fue lo que lo llevó a la enfermedad renal crónica. Entonces, este paciente pues presenta un fallo en la filtración glomerular, por lo que la creatinina y el BUN se ven elevados en sangre y no han podido ser controlados. Las complicaciones pues pueden ser acidosis metabólica, hipercalemia, hipervolemia, hipernatremia y estas alteraciones también pueden llevar a arritmia cardíaca, edema pulmonar y encefalopatía urémica.
En cuanto a los medicamentos, este paciente está siendo tratado con antibióticos debido pues a la bacteremia que está presentando. También tiene medicamentos para controlar la hipertensión arterial como amlodipino y tiene atorvastatina para el control de o la reducción de colesterol. Debido a la neumonía, también se encuentra con bromuro de ipratropio, que es un antagonista muscarínico para dilatación de bronquios. Bueno, también este paciente cuenta con trazodona, que es un antidepresivo, teniendo en cuenta que más adelante lo veremos, pero en su consulta con psiquiatría se identifica depresión, por lo que este paciente es tratado con un antidepresivo. En cuanto a la heparina, pues este paciente, uno de sus diagnósticos es trombosis venosa profunda, por lo que tiene que ser tratado adecuadamente con este medicamento y adicionalmente la prednisolona, que es un corticosteroide, ya que inhibe la activación de linfocitos T que promueve esta respuesta inflamatoria y es, en este caso, pues en este paciente se utiliza teniendo en cuenta su trasplante renal. Nuevamente también tenemos el micofenolato sódico, que es un inmunosupresor también para asegurar que el paciente no haga rechazo del trasplante al inhibir esta respuesta inflamatoria. Tiene antibióticos, furosemida, teniendo en cuenta que presenta edema en miembros inferiores. Y la eritropoyetina, ya que se necesita esa estimulación de glóbulos rojos por la anemia severa que presenta este paciente. Bueno, en este primer cuadro de exámenes bioquímicos podemos ver la función renal de este paciente, en donde si detallamos, el paciente pues no ha tenido un trastorno electrolítico, sin embargo, los niveles de azoados siempre son muy elevados y no han disminuido en el tiempo. O cuando disminuyen nuevamente el siguiente valor muestra un ascenso de estos niveles, por lo que esto ya no sería una lesión renal aguda, teniendo en cuenta que el paciente inició su estancia hospitalaria el 21 de agosto y para el 9 de septiembre, que fue el último día de revisión de estos exámenes bioquímicos, el paciente nuevamente estaba aumentando sus niveles de azoados. Aquí podemos ver el balance de líquidos que sí se relaciona con los signos que presentaba este paciente desde el inicio de su estancia hospitalaria, teniendo en cuenta que él, aunque llega sin presencia de edema, él va edematizándose durante su estancia hospitalaria y podemos ver el balance positivo del 22 de agosto y luego este edema comienza a disminuirse, ya que para el día que se le hizo la valoración nutricional o que la hice, este paciente ya solo tenía edema en miembros inferiores, cuando antes también lo tenía en miembros superiores, especialmente en el brazo también, en el que sufrió la infección de tejidos blandos. Aquí podemos ver que el paciente efectivamente presenta una anemia desde el inicio de su estancia hospitalaria y nuevamente cuando se revisan los paraclínicos, él sigue con esta anemia, por lo que se le han hecho 2 transfusiones ya. Sin embargo, esta anemia pues no es nutricional, teniendo en cuenta el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Adicionalmente, el paciente tiene una hipoalbuminemia que puede relacionarse con todo el estrés fisiológico por el que ha pasado durante su estancia hospitalaria y además pues la pérdida de, de líquidos que ha tenido después de que estaba edematizado. Y el calcio, el valor inicial es de 8, sin embargo, teniendo en cuenta la relación de este con la albúmina, se hace la corrección pertinente, por lo que el calcio en este momento está en parámetros normales. Y en cuanto al cuadro blanco, pues el paciente presenta una neutrofilia y que puede estar asociada también a todo el estrés fisiológico que ha vivido en esta estancia hospitalaria y una linfocitopenia, pues recordemos que también es un paciente inmunosuprimido. Bueno, y aunque ya di una evolución hospitalaria de este paciente, me parece importante revisar lo que se dijo en las interconsultas o evoluciones muy puntuales pues, del paciente. Entonces, gastroenterología lo vio el 21 de agosto y le hicieron una carga viral parasitomegalovirus
que no salió alta por lo que no se manejó con antibiótico. Nuevamente el 22, infectología le hace un panel para detectar nuevamente si hay alguna bacteria con una carga alta, pero tampoco se detecta por lo que no amerita antibiótico terapia. Nutrición clínica lo ve el 23 de agosto, la única vez que lo ve, y diagnostica nutrición severa por patología crónica, lo manejan con una dieta de 32 kilocalorías por kilogramo de peso y 1,1 gramo de proteína por kilogramo de peso, y cierran interconsulta. Y el 29 de agosto lo ve psiquiatría, que recomiendan acompañamiento por psicología y prescriben el antidepresivo por lo que identifican en el paciente y además lo que él reporta. El 6 de septiembre, nefrología ordena depuración de BUN y creatinina en orina y los resultados no indican que este paciente necesite terapia de reemplazo renal. Gastroenterología lo ve el 13 de septiembre, revisan una colonoscopia en el que se reporta úlceras en válvula iliocecal, por lo que programan una nueva colonoscopia, pero no hay hallazgos relevantes en esta nueva. Se le hace una transfusión el 17 de septiembre teniendo en cuenta la anemia que presenta el paciente y fonoaudiología lo ve el 18 de septiembre ya que el paciente manifiesta eventos tusigénicos post ingesta, por lo que esta especialidad ordena que es apto para la vía oral pero con una modificación en la consistencia para que esta sea dieta semi blanda, nada seco, nada duro y líquidos néctar. El 20 de septiembre, Infectología realiza un film array donde se identifica la presencia de neumonía asociada al cuidado de la salud y rinovirus o se diagnostica. Nefrología el 27 de septiembre, en su evolución, habla de la necesidad de inmunosupresión por la infección oportunista y la lesión renal que presenta este paciente. Neuroradiología se encarga de leer la ecografía que se le realiza para identificar el derrame pleural, por lo que se le practica toracentesis evacuatoria y se le hace la implantación de un catéter venoso central para drenaje. También el 30 de septiembre, pues el paciente se le ajusta el manejo antibiótico teniendo en cuenta su función renal y se cambian los antibióticos ya que Linesolid no funcionó, pues porque este paciente sus bacterias hicieron resistencia a este antibiótico. Y también se da la orden de fosfomicina disódica de rescate por persistencia de esta bacteriemia. El 4 de octubre se remite a hematología nuevamente por visitopenia multifactorial, por lo que ellos ordenan evaluar la ferropenia para definir una biopsia de médula ósea y evaluar si al estar con inmunosupresores, pues hay un daño en la médula ósea que pueda llevar a este paciente a que esté presentando esta anemia y adicionalmente si se puede atacar desde allí el proceso infeccioso. El 8 de octubre pues reportan la caída sin complicaciones y se le realiza la transfusión este mismo día, la segunda transfusión. Aquí podemos ver los datos antropométricos del paciente que se tomaron el día de la valoración antropométrica. Entonces, con estos datos antropométricos tenemos un paciente masculino de 76 años con peso normal según el índice de masa corporal, tendencia a la depresión en reservas grasas, evidencia de depresión en reservas magras y disminución en la funcionalidad según dinamometría y la funcionalidad que el paciente presentaba el día de la consulta. Recordemos que en su única consulta con nutrición clínica que fue al inicio de la hospitalización, el paciente presentaba una desnutrición severa asociada a la patología. En cuanto al examen físico, en su cara se evidenció depresión moderada en la zona temporofrontal y en el orbital y bolas de Bichat conservadas. En tronco, leve prominencia de las clavículas, hombros semicuadrados sin presencia de rosario raquítico, no ascitis ni abdomen distendido. El cabello fue escaso pero con adecuada implantación. En ojos, bocas, labios y lengua no se identificaron signos de deficiencias.
En manos y uñas sí se identificó presencia de palidez palmar y coiloniquia, y en extremidades superiores e inferiores se evidencia una moderada depresión de reservas y adicionalmente la presencia de edema en el miembro superior izquierdo y en miembros inferiores. En cuanto a la anamnesis alimentaria, el paciente refiere un apetito conservado y consume todo lo que se le lleva por el servicio de alimentación. No refiere problemas de masticación y deglución después de la modificación en la consistencia que se le realizó en la dieta. El hábito intestinal en este momento ya es normal, una deposición en Bristol 4. No refiere náuseas ni vómitos, su alimento preferido el aguacate y no reporta alimentos rechazados o intolerancias. En el hogar, este paciente tenía una dieta de consistencia normal, fraccionada de 4 a 5 tiempos de comida, sin uso de suplementos o complementos nutricionales, y era una dieta incompleta, no equilibrada, insuficiente e inadecuada, ya que no incluía ni frutas ni verduras. Sí tenía inclusión de productos ultraprocesados y las fuentes de grasa y carbohidratos provenían o de panadería industrial, ultraprocesados o de comida rápida. Adicionalmente, no llevaba una alimentación adecuada para sus patologías. Tenía un aporte que cubría el 70% de su requerimiento y el 130% de su requerimiento de proteína. Y en el hospital tenemos una dieta de consistencia semiblanda, fraccionada en 3 tiempos de comida, en 5 tiempos de comida, hipercalórica, hipoproteica. No volvió a tener un seguimiento con nutrición desde su primera consulta y adicionalmente le estaban pasando 1000 cc diarios. Según su prescripción, pues es una dieta completa, equilibrada, suficiente y adecuada para sus patologías que estaba cubriendo el 107%, que está cubriendo el 107% de su requerimiento energético y el 110% de su requerimiento de proteína. Y así tenemos un diagnóstico nutricional de desnutrición proteico-calórica crónica severa de etiología mixta en recuperación. En cuanto a los objetivos del tratamiento nutricional, el primero es continuar con la recuperación del estado nutricional por medio de un aporte adecuado de energía y nutrientes, evitar complicaciones asociadas a un aporte inadecuado de nutrientes de acuerdo con las patologías del paciente, especialmente su falla renal, y fomentar hábitos alimentarios saludables que promuevan la calidad de vida del paciente. En cuanto a la prescripción dietaria, tenemos una alimentación vía oral de consistencia semiblanda, hipercalórica, hipoproteica, normograsa, normoglucida, fraccionada en 5 tiempos de comida. Aquí tenemos la fórmula dietaria. Inicialmente se saca con Mifflin la tasa metabólica en reposo para un total de 1249 kilocalorías, que con un factor de 1.5 por las patologías y por las patologías teníamos 1874 kilocalorías, que son aproximadamente 29 kilocalorías por kilogramo de peso. Sin embargo, este paciente llevaba una dieta de 32 kilocalorías, por lo que nos quedamos en 30 kilocalorías por kilogramo de peso para un total de 1929 kilocalorías. La proteína se encontraba en 1.1, en este caso se maneja con 1 gramo de proteína por kilogramo de peso y el requerimiento hídrico de 1300 cc día. Aquí podemos ver la planeación por intercambios, tanto por la lista de intercambios como cuántos intercambios se necesitan para cada tiempo de comida y el porcentaje de adecuación. Este es el menú modelo que cuenta con 5 tiempos de comida, preparaciones, los alimentos necesarios para esas preparaciones, gramos, medida casera y los intercambios. Como recomendaciones para el equipo de enfermería en la clínica: monitorear el balance de líquidos a diario, alertar al servicio de nutrición si evidencia o el paciente le reporta signos de intolerancia a la alimentación como vómito, distensión abdominal, cambio en la frecuencia y consistencia de las heces, realizar toma de peso diaria, monitorear electrolitos y BUN a diario, y para el paciente reportar cualquier intolerancia a la alimentación ofrecida como vómito, diarrea, estreñimiento, procurar consumir lo ofrecido en la clínica durante el día y no consumir alimentos que sean traídos por fuera de la clínica. Y a lo largo del día beber la jarra de líquidos que se le ofrece. Muchas gracias.